Es el alcalde de grandes municipios más votado de España y uno de los más populares, aunque no siempre para bien. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha tenido una semana llena de polémica tras unas declaraciones sobre los servicios de alta velocidad que conectan su ciudad con Madrid, que ha hecho sacar las uñas a varias ciudades de Castilla y León, asociaciones de viajeros e incluso el presidente de esa comunidad. Todo en un momento crucial para el futuro ferroviario de la ciudad de Las Bateas. Ya hemos hablado largo y tendido de los muchos frentes y actualidad ferroviaria que tiene a Vigo de protagonista, y de todos esos frentes volvió a hablar su alcalde esta semana tras una reunión con el nuevo presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, donde aparte de recordar día sí día también al Ministerio de Transportes las obras pendientes en su ciudad, en este caso le hizo una petición que incluso se ha asegurado en algunos medios de comunicación como exigencia al presidente de Renfe de que se empiecen a ofrecer trenes directos con Madrid, sin paradas intermedias, y poder rebajar los tiempos de viaje no pocos minutos. Unas palabras que desde el minuto 1 levantaron polvareda en esas ciudades que perderían servicios y plazas, llegando a ser trending topic durante no poco tiempo en Twitter y arrancando un cruce de declaraciones muy severas desde especialmente Zamora y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Las palabras de Caballero fueron criticadas desde diversos colectivos de viajeros como una ofensa a esas ciudades que perderían servicio, como Zamora, Medina del Campo, Segovia o Puebla de Sanabria, todas castellano-leonesas, aunque no parece haber supuesto ninguna polémica en las ciudades gallegas que serían perjudicadas: Pontevedra, Ourense, Vilagarcía de Arousa o la capital regional, Santiago de Compostela. Una idea que fue rápidamente descartada por Renfe, pero que aún así no rebajó la escalada de declaraciones y críticas desde muchos puntos hacia el alcalde vigués. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Tenemos que recordar que a día de hoy el viaje más corto en tren entre Vigo y Madrid se realiza en unas 4 horas y 8 minutos, precisamente el que realiza menos paradas, al descartar Segovia, Medina del Campo y Puebla de Sanabria. Sin embargo, uno de los principales problemas para que la petición desde Vigo se pueda llevar a cabo está en dos factores: la diferencia de población de Vigo frente al resto de paradas intermedias y las pocas frecuencias diarias por sentido en esta ruta. Solo 4 trenes directos sin transbordos, de los cuales la mitad, 2 por sentido, realiza parada en todas las ciudades intermedias. El escaso número de trenes al día hace imposible rebajar esas paradas, ya de por sí justas en la mayoría de casos, salvo en Segovia. En cuanto a la población de Vigo, siendo la ciudad más poblada de esa ruta, está lejos de poder reclamar servicios directos si la comparamos con otras rutas de alta velocidad del país. Por ejemplo, Sevilla, con más del doble de población y con 19 trenes diarios por sentido operados por Renfe, apenas uno al día y por sentido, hace el viaje sin paradas intermedias, cosa muy similar en el caso de Valencia o Málaga, mientras que Alicante, quizá el caso más parecido en población con Vigo, con 13 trenes de Renfe diarios por sentido, ninguno realiza el viaje de forma directa y sin parar al menos en una ciudad intermedia, lo que deja claro que la petición del alcalde vigués no tiene cabida en esta ruta, salvo que como mínimo elevara de forma muy notable sus actuales frecuencias, y donde debería haber hecho mucho más énfasis en su reunión con el presidente de Renfe en el gran talón de Aquiles de la ciudad en servicios ferroviarios: las frecuencias y plazas que la unen al resto del eje atlántico, la ruta más saturada de todo el mapa español y donde raro es el día donde sus usuarios no se quejan por la falta de plazas disponibles y que afecta a mucha más gente y de forma más grave que el tiempo de viaje con Madrid. Más allá de esta polémica, tenemos que recordar los otros frentes que tiene esta ciudad y por extensión la provincia de Pontevedra en materia ferroviaria, alguna también con Caballero en el centro de la polémica, como los tiempos para la crucial obra de la salida sur de Vigo y su conexión con la futura línea de alta velocidad hasta Oporto, que de momento se mantiene para 2032 con el inicio de las obras en 2029.
y sobre todo el otro lugar clave y que se ha convertido en el desafío más personal del alcalde de Vigo, la variante de Cerdedo, ahora en estudio y de la que hemos hablado al detalle en otro vídeo del canal, y que sería la obra que uniría Vigo al resto del mapa español en tiempos mucho más atractivos que los actuales, pero donde pocas voces lo respaldan, al existir otra opción al sur, mejorando la actual línea que pasa por Villarey. Proyecto más conservador en cuanto a recortes de tiempo, pero que supondría una inversión muchísimo menor y a ejecutar en un plazo mucho más asumible que la compleja y cara variante de Cerdedo, siendo a día de hoy la opción que más ha defendido el Ministerio de Transportes por sus ventajas en plazos de ejecución y costes. Un alcalde que a veces parece mezclar la defensa de los intereses de sus ciudadanos, como debe ser, pero con proyectos o ideas demasiado rocambolescas, poco asumibles o que directamente, de forma intencionada o no, parecen buscar más el titular y la polémica fácil que otra cosa, y que veremos qué nos depara en el futuro. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.